nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fue capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo en cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes sean uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Muy bien, seguimos con este problema. Definitivamente toda esta semana hemos hablado del tema de la ley y del tema de la fe. Y San Pablo cierra diciendo una frase que me llamó mucho la atención, me quedé hasta bien pensativo con la frase, porque él dice: y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió le corresponde a ustedes. ¿Listo? O sea, Dios le promete a Abraham casa, familia, descendencia, ¿cierto? Y eso se lo promete porque Abraham tiene que dejar todo lo que él estaba sujeto a la ley, y tenía que dejar toda esa ley y entregarse a la fe de Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Y María es la mujer de la fe. Entonces del padre de la fe nos viene la salvación, ¿sí? Y de la mujer de la fe nos vino el Salvador, ¿sí? La promesa de salvación nos vino a través de Abraham, el padre de la fe, y el Salvador nos vino a través de María, la mujer de la fe. Lo que quiere San Pablo enseñar es: Jesucristo es el cumplidor de la fe, de toda la fe que el Padre nos ha, que nosotros le profesamos al Padre y que el Padre nos ha prometido al Salvador a través de la fe. Entonces, hoy Pablo le está enseñando a su comunidad y nos está enseñando a nosotros que cuando nosotros vivimos en la fe, entonces vivimos en la espera del Salvador. ¿Sí ven? Por eso no podemos vivir bajo el efecto de la ley, porque el que vive bajo el efecto de la ley espera a su patrón. ¿Sí ven? Espera al jefe, el que lo va a regañar o el que le va a revisar. En cambio, quien vive bajo el efecto de la fe espera solo su Salvador. Nosotros estamos bajo el efecto de la fe. ¿Qué significa eso? Si nosotros vivimos en la fe, entonces vivimos esperando al Salvador. Pero si nosotros viviéramos en efecto de la ley, entonces estaríamos esperando el inquisidor. Y eso es lo que San Pablo hoy nos está enseñando. Vivamos todos bajo los efectos de la fe. Así esperamos a nuestro Salvador. Así esperamos a Jesús, que es el que nos trajo la luz, el que nos trajo la paz. Pero si nosotros vivimos solo bajo el efecto de la ley, entonces siempre estamos esperando la condenación. Y yo creo que para nosotros eso es muy práctico, porque hay gente que vive con tanto miedo, vive solo de acuerdo a la ley, porque es que la ley dice, porque es que en la ley está, porque es que en la ley fue escrita. Entonces siempre viven con miedo. En cambio, cuando uno vive con Jesucristo, cuando uno tiene fe en Jesucristo, uno no vive con miedo, uno vive entregado a Jesucristo, uno confía en Él. Es lo que Jesucristo nos prometió y es lo que Jesucristo nos va a dar, que es la paz, que es la tranquilidad. Entonces, fijémonos hoy como con quién queremos vivir o bajo qué efecto queremos vivir.
Si vivimos bajo el efecto de la ley, estamos esperando siempre al jefe, el comandante, el patrón que venga y revise, nos regañe o bueno, haga alguna observación. Pero si vivimos bajo el efecto de la fe, solo estamos esperando a que alguien venga y nos rescate y nos salve, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que nosotros vivamos bajo el efecto de la fe. Y ese efecto de la fe viene con Abraham, que es el padre de la fe. Y a través de Abraham nos fue dada la promesa de salvación. Y ese padre que nos fue dada la promesa de salvación se une con María, que es la mujer de la fe, y a través de la fe de esta mujer nos vino el Salvador. San Pablo hace como ese paragón ahí, que es bien bonito, ¿sí? Abraham, padre de la fe, y está la promesa de salvación. María, mujer de fe, y está el Salvador, hecho carne, hecho hombre. Entonces, acerquémonos a esa fe, a la fe de Abraham, de dejarlo todo y de creerle a Dios, y a la fe de María de disponerse a los planes de Dios. El primero cree y se entrega totalmente a Dios, y la segunda se dispone, ¿sí? Y permite que los planes de Dios hagan vida, hagan carne, hagan realidad. Todos los días vive bajo el efecto de la fe. Todos los días créele al Señor, disponte para Dios, ¿sí? Y Él solo te dará una cosa, te va a dar la salvación. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Bien, esto es bien interesante. Dichosos, o sea, la mujer que dice dichosa los pechos que te amamantaron, claro, dichosa la mamá que te llevó, pero él trasciende a la madre no solo porque lo alimentó, sino que dice dichosos aún más, ¿sí? Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y con eso no estaba negando el elogio a la mamá, sino que lo estaba haciendo no por la ley. María no es grande porque cumplió la ley. María es grande porque creyó en Dios. O sea, no solo porque hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué manda la ley? Amamantar el niño. Eso se llama ley. Hay que tenerlo, hay que amamantarlo, hay que cuidarlo, hay que educarlo. Todo eso es ley. María no es grande por eso, porque cumplió la ley, lo que tenía que hacer. No. Ella escuchó la palabra de Dios y lo puso en práctica. Le creyó a Dios. Y eso es lo más grande que ella tiene. Eso es lo que Jesús hoy nos está enseñando a todos y les está enseñando a la comunidad. Se fija, yo creo que hoy es un día bien especial para que revisemos nuestra vida espiritual. ¿Hacemos las cosas por ley o por fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Nuestra vida la estamos viviendo porque nos toca vivirla así o porque realmente nos gusta vivir así? ¿Cómo está nuestra práctica religiosa? Nosotros practicamos toda nuestra religión porque así nos enseñaron y nos toca hacer así, o porque le encontramos un gusto, un sabor, un placer y por eso la vivimos así. Entonces, hoy es el día como de hacernos esta revisión de vida, de hacernos como este paragón, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el sentido de hacer el bien? ¿Cuál es el sentido de vivir en el bien? Así que preguntémonos hoy, ¿sí? Preguntémonos cómo está nuestra vida de fe. O sea, ¿escuchamos la palabra de Dios? ¿Tú estás escuchando a Dios? Si yo lo escucho, la gente podrá decir, ok, ¿lo pones en práctica? ¿Pones en práctica aquello que escuchas, aquello que lees, aquello que escuchas, lo pones en práctica? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando lo pones en práctica es, lo vives, lo aplicas a tu propia vida, lo haces vida a ti mismo. Entonces, vamos a pedirle al Señor que hagamos vida siempre esa palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.